Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con un ejercicio del estudio de la derivabilidad, ejercicio propuesto en selectividad EBAU Madrid 2018. Dice el enunciado, el dibujo adjunto muestra la gráfica de una función igual a f de x. Vemos que es una función definida a trozos, perfectamente, ¿verdad? Esto es un trozo de recta, otro trozo de recta y un trozo de parábola. Nos dicen que usando la información de la figura, se pide que calculemos los valores de la función en el -1 y de la derivada en el 1, que justifiquemos usando los límites laterales si la función es continua en los puntos de abscisa x igual a -1 y x igual a 0, y que indiquemos razonadamente si esa función es derivable en los puntos de abscisa x igual a -1 y x igual a 0. Veis que en x igual a -1 y en x igual a 0 es donde cambia la expresión de la función. Tenemos, como decíamos, tres trozos: un trozo de recta con pendiente positiva, una recta creciente, un trozo de recta con pendiente negativa, recta decreciente, y una parábola que ya veremos ahora más adelante, que es la parábola y igual a x al cuadrado desplazada una unidad hacia la derecha. Pasamos entonces a ver el estudio. ¿Cómo nos tenemos que basar en la gráfica? Vemos clarísimamente que si la x vale -1, la función, ¿cuánto vale? La función que le corresponde, la y que le corresponde, vale 1. Para x igual a -1, la y que le corresponde vale 1. No os equivoque, no os haga inducir a error este hueco que hay aquí en el 1. Este hueco que hay aquí en el 1 corresponde a que, como veremos más adelante, la función en el 0 vale 0 y no vale 1, ¿de acuerdo? Pero si la x vale -1, la y que le corresponde vale 1, por eso la función en el -1 vale 1. Si la x vale -1, la y vale 1. Vamos con el cálculo de la derivada en el 1. Ahora me piden que calcule cuánto vale la derivada en el 1, pero ¿qué vemos en la gráfica de la función en el 1? En la gráfica de la función en el 1 vemos que tenemos un mínimo relativo. Para x igual a 1 vemos ahí perfectamente determinado un mínimo relativo, es el vértice de esa parábola cóncava. Como tenemos un mínimo relativo, la recta tangente será una recta horizontal. Como la recta tangente nos proporciona su pendiente, la pendiente de la recta tangente nos viene dada por la derivada en el punto. Si la recta tangente es horizontal es porque la pendiente de esa recta vale 0, por tanto la derivada en el 1 vale 0. También la condición de extremo relativo nos diría clarísimamente que la derivada en el 1 vale 0. Ya tenemos entonces el primer apartado, un apartado sencillo. La función en el -1 vale 1 y la derivada en el 1 vale 0 porque la recta tangente es horizontal, o bien porque en x igual a 1 vemos que se alcanza un mínimo relativo. También observamos, nos piden que estudiemos la continuidad en el x igual a -1 y en el x igual a 0 en el apartado B. Cuando nos piden la continuidad en x igual a -1, calculamos los límites laterales y observamos que si la x tiende a -1 por la izquierda, los valores de la y que le van correspondiendo se van aproximando cada vez más al 1. Hacemos exactamente lo mismo si la x tiende a -1 por la derecha. Por ejemplo, yo cogiera un x tal que este que estoy marcando aquí, el y que le correspondería sería este. Si me aproximo más al -1 por su derecha, el valor de la y que le correspondería sería este. En el límite, si estuviéramos tan cerca de -1 por la derecha como quisiéramos, los valores de la y que les corresponderían a esos valores de x se irían aproximando cada vez más al 1. Aunque no llegan a tomar el valor 1, pero por eso ponemos el límite. El límite es en las proximidades del punto, ¿de acuerdo? Por eso esos valores se aproximan cada vez más a 1, por eso decimos que el límite, cuando la x tiende a -1 por la izquierda, coincide con el valor de la función, coincide con el valor del límite cuando la x tiende a -1 por la derecha, y en este caso también coincide con el valor de la función en el punto, porque hemos visto antes que la función en el -1 vale 1. De forma que, como estos tres elementos son iguales, existe el límite, puesto que existen los límites laterales y son iguales, coincide ese valor con el valor de la función en el punto, de forma que la función es continua en x igual a -1. Si hacemos lo mismo, el mismo estudio en x igual a 0, observamos que el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de la función vale 0. En cambio, si nos aproximamos a 0, aquí falta un cerito, si nos aproximamos a 0 por la derecha, si yo cojo un valor que esté próximo a 0, vale esto. Si cojo un valor que esté próximo a 0, vale esto, la y que le corresponde. A medida que los valores de la x están aproximándose cada vez más a 0 por su derecha,
los valores de y que le van correspondiendo se van aproximando cada vez más a 1 por su derecha, por abajo, ¿verdad? En este caso nos da igual por abajo que por arriba. El caso es que para valores próximos a 0 por la derecha, los valores de la y que le van correspondiendo se van aproximando cada vez más a 1. Por eso entonces el límite por la izquierda en el 0 vale 0, por la derecha en el 0 vale 1, el valor de la función en el punto, aquí está marcado a trazo más grueso, vale 0. Como estos valores de los límites laterales no son iguales, no existe el límite, y si no existe el límite, jamás van a poder ser igual estos tres valores, de forma que la función no es continua en x igual a 0, que era lo que nos pedía el segundo apartado, estudiar la continuidad en el menos 1 y estudiar la continuidad en x igual a 0. En uno de ellos ha salido continua, como se ve claramente, y en el otro ha salido discontinua. Tendríamos aquí una discontinuidad, recordáis, de salto finito. ¿Por qué el salto es finito? Porque ambos límites laterales existen y son finitos, aunque no son iguales, por eso hay una discontinuidad de salto finito. Es una discontinuidad no evitable de salto finito. Bueno, el tercer apartado nos dicen que estudiemos la derivabilidad en el x igual a 0 y en el x igual a 1. ¿Y qué ocurre en el x igual a menos... A ver, en el x igual a menos 1, aquí hay un error, en x igual a menos 1, en x igual a 1 clarísimamente es derivable, ¿verdad? Bueno, en el f la función no es derivable en x igual a 0, ya que no es continua en x igual a 0. Hemos visto que teníamos una discontinuidad de saltos, si no es continua no es derivable y no tenemos nada más que decir. Veamos que la función no es derivable en x igual a menos 1. Aquí hay un menos 1. Por favor, corregidlo. Aquí hay un menos 1. En x igual a menos 1, lo que vemos es que tenemos un punto de pico, un punto anguloso, ahí está. Luego la función no es derivable. No obstante, esto lo hacemos a la vista de la gráfica. No es derivable en 0 porque no es continua y no es derivable para x igual a menos 1 porque tengo un punto anguloso. No obstante, como digo, vamos a obtener la expresión de la función definida a trozos, pues se trata de funciones muy sencillas de calcular. El primer trozo decíamos al principio que es un trozo de recta creciente. Si os dais cuenta, está la recta desplazada y igual a x desplazada 2 unidades a la izquierda, luego será y igual a x más 2. No obstante, nosotros la vamos a calcular como la recta que pasa por estos dos puntos, por el menos 2, 0 y por el menos 1, 1. Estos dos puntos son dos puntos de la recta. Aquí lo tenemos, el menos 2, 0 y el menos 1, 1. De igual forma, podríamos calcular este trozo de recta, que será el que corresponda cuando la x varía entre menos 1 y 0. El punto sería el punto menos 1, 1, que hemos llamado aquí el punto M, y el punto N, que hemos llamado el punto 0, 0. Y el otro trozo de recta, también decíamos al principio, que es la parábola y igual a x al cuadrado, clarísimamente, desplazada una unidad hacia la derecha. De manera que será igual a x menos 1 al cuadrado. Si hubiéramos desplazado hacia la izquierda una unidad, hubiéramos tenido la parábola igual a x más 1 al cuadrado. Desplazamos a la derecha una unidad, por eso es igual a x menos 1 al cuadrado. Bueno, vamos entonces a calcular cada una de las expresiones en cada uno de los trozos. Como decíamos, esta será la recta y igual a x más 2. Lo podíamos visualizar clarísimamente porque es la paralela a la recta y igual a x desplazada 2 unidades hacia la izquierda, o también aplicando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Si tenemos la ecuación de la recta que pasa por el punto P, x0 y 0 y el punto Q de coordenadas x sub 1 y sub 1 viene dada por x menos x0, x1 menos x0, igual a y menos y0 partido por y1 menos y0, aplicando esto al punto A y al punto B que decíamos antes, tenemos facilísimo, podéis comprobar, y igual a x más 2. Aquí lo tenéis desarrollado, ¿verdad? Parad el vídeo cuantas veces queráis y veis perfectamente x menos menos 2, me queda x más 2, x1 menos x0 es 2 menos 1, 1, así hacemos lo mismo, llegamos fácil a que este primer trozo de recta es la recta y igual a x más 2. Haciendo exactamente lo mismo con este trozo de recta, el menos 1, 1 sería ese punto y el 0, 0 sería ese punto, llegamos fácil a que este trozo de recta corresponde a la recta y igual a menos x. Y por último, la parábola que ya hemos visto anteriormente, de forma que nuestra función definida a trozos sería y igual a x más 2 a la izquierda de menos 1 o en el menos 1, y igual a menos x si nos movemos entre menos 1 y 0 cerrado en el 0, abierto en el menos 1, e y igual a x menos 1 al cuadrado, esta parabolita, ¿verdad? Si la x va desde 0 hasta más infinito,
y podríamos hacer el estudio analíticamente como es lo habitual si no nos dicen que nos basemos en la gráfica de la función. La continuidad, estudiaríamos la continuidad en el -1, ¿verdad? Calculando los límites laterales. Vemos que los límites laterales, que gráficamente se veían perfectamente, pues también analíticamente sale lo mismo, sale 1, 1, el valor de la función en el -1 vale 1, por tanto la función es continua en x igual a -1. Veis que se ve la equivalencia entre la gráfica de la función y lo que nos ha salido a la hora del estudio analítico con la expresión respectiva de la función en cada uno de los tramos. En x igual a 0, que es lo que observamos, que el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de la función que tenemos que coger a la izquierda de 0 es menos x, este límite vale 0. Si nos movemos a la derecha de 0, la función que tenemos que coger es x menos 1 al cuadrado, y cuando la x tiende a 0 por la derecha, aquí falta un 0, ¿verdad? 0 menos 1 es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, de forma que no existe el límite de esa función, puesto que los límites laterales son distintos, no existe, digo, límite de esa función en el 0, luego evidentemente si no existe no podrá ser igual a la función en el punto, luego la función no es continua en x igual a 0, que es lo que ya habíamos visto a través del estudio gráfico de la función. Muchas gracias, suscribiros a mi canal y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.